para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Buenos días, los saludo hoy 29 de marzo, mes de santificación. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En esta ocasión meditaremos en Sembrador Idóneo. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Hola, buenos días. Qué gusto verlos. Vamos a continuar nuestro enfoque de las prédicas del domingo en la mañana de estos meses de febrero y marzo, que son los meses de santificación. Hoy tenemos nuestro último tema, que es Sembrador Idóneo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta ocasión, por la libertad que nos das de estar acá. Abrimos nuestro corazón para ti. Oramos, Señor, que despierte nuestro oído para oír tu voz. Guíanos, Señor, a toda la verdad. Muéstranos, enséñanos, impártenos tu vida. Estamos necesitados de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema Sembrador Idóneo, te invito a que abras inicialmente tu Biblia en Juan capítulo 5. Y miremos los versículos 39 y 40. Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Voy a hacer una pausita allí, no hay un punto, hay un punto y coma. Todavía no acaba la idea, pero voy a hacer a propósito una pausa allí. Este versículo que acabo de leer, versículo 39 de Juan 5, tiene todo que ver con la idoneidad del sembrador. Hace 8 días vimos que lo primero que tiene que tener, primer característica que tiene que tener un sembrador es que tiene que ser fiel. Y hoy vamos a ver que el sembrador también debe ser idóneo. La fidelidad tiene que ver con la actitud de la persona, actitud con C. La idoneidad tiene que ver con la aptitud con P. Actitud es nuestra disposición y aptitud es nuestra capacidad. La idoneidad tiene que ver con la capacidad, con la destreza. Así que para esto es necesario lo que dice el versículo 39. ¿Qué es? Escudriñar las Escrituras. ¿Qué es eso de escudriñar? Estudiar, investigar, ¿cierto? Buscar. Estudiar y estudiar, investigar continuamente las Escrituras. Eso es fundamental. Y cuando el Señor se dirige a estos judíos aquí en Juan capítulo 5, les está diciendo eso. Ellos hacen eso, ellos escudriñan las Escrituras. Y les está diciendo, les está reconociendo eso, pero luego en el versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No nos sirve escudriñar las Escrituras sin ir al Señor. Por eso primero vimos el asunto de la fidelidad y luego sí el asunto de la idoneidad. Primero es el asunto de la disposición de nuestro corazón y después sí la capacidad. Dios espera que seamos primeramente fieles
Y puede ser que no tengamos la capacidad, que no estemos instruidos, que no conozcamos muchas cosas, pero en nuestra comunión con Él, en una fiel comunión con Él nos va equipando, Él nos va capacitando, Él nos va dando la idoneidad que se requiere para ser sembradores de su palabra. Para esto necesitamos entonces en primer lugar ir al Señor. Cuando vamos a estudiar la palabra, no tiene sentido ir como si fuéramos a estudiar un libro de historia o geografía o de religión, porque esto no es, la palabra de Dios no es eso. Recuerda que la palabra es viva, es una palabra viva. Cuando el Señor nos habla, está impartiéndonos vida, está impartiéndonos espíritu. Así que tenemos que tener una comunión con el Señor, una dependencia del Señor cada vez que vamos a la palabra. No tiene sentido ir a estudiar la palabra de Dios sin Dios. No tiene sentido ir a leer o a meditar en la palabra de Dios sin acercarnos a Dios. Entonces debemos hacer las dos cosas. Primeramente ponernos en dependencia de Dios y después sí podemos pasar a estudiar. Acompáñame ahora, por favor, a Timoteo, capítulo 4. Timoteo, capítulo 4, versículo número 16. Dice Timoteo 4, 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mira la recomendación que Pablo le da a Timoteo, el orden. Ten cuidado de dos cosas. Cosa número 1, de ti mismo. Y cosa número 2, la doctrina. Entonces, primero es la fidelidad, después la idoneidad. Primero cuidamos de nosotros, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con el Señor. Luego sí, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y dice también el versículo 16, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire que dice, primero te salvarás a ti mismo, a él mismo, a Timoteo mismo y también a los que van a escuchar la palabra. En este momento, a la altura de 1 Timoteo capítulo 4, ¿Timoteo tenía vida eterna o no? ¿Tenía vida eterna o no? ¿Cómo podemos saber si a esa altura tenía? ¿Hay evidencias en los capítulos anteriores? Sí, desde el capítulo 1 hay evidencia que Timoteo es hijo de Dios, que Timoteo es convertido, que tiene vida eterna. Sin embargo, dice la segunda parte del versículo 16, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué es eso de salvarse? ¿No era salvo? Y entonces, ¿por qué dice te salvarás? ¿Era salvo o no era salvo? Pero dice te salvarás en futuro. Hermanos, cuando cuidamos de nosotros mismos y de la sana doctrina, nos estamos salvando a nosotros mismos. La doctrina, la palabra de Dios tiene ese poder. No en el sentido de darnos vida eterna, porque para tener la vida eterna no hay que leer la palabra, no hay que estudiar la palabra, solamente hay que creer la palabra. No hay que investigar, no hay que estudiar. Una persona no necesita saberse la Biblia, ni siquiera leer un solo versículo, ni medio versículo, ni una palabra de la Biblia para ser salvo. Solamente necesita creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo. Cuando cree eso, cuando invoca el nombre del Señor, cuando declara que Jesús es Señor, entra en pacto con Él y no necesariamente conoce las Escrituras, no tiene que ser experto en la palabra. Pero de ahí en adelante esa comunión con el Señor, ese cuidado de su vida y ese cuidado con la palabra, con la doctrina, le ayuda a salvarse a sí mismo en el sentido de que conserva esa comunión con el Señor y su alma va a ser transformada debidamente. Recuerde que la palabra nos dice que en muchos pasajes, uno de mis preferidos es Efesios capítulo 1,
donde el Señor muestra que su salvación para el espíritu es puntual, tiene vida eterna y punto, pero luego de ahí en adelante empieza una transformación del alma y luego sigue la transformación de nuestro cuerpo, la redención, como Pablo lo llama en Romanos capítulo 8. Es gradual, lo de la vida eterna es puntual, crees y ya tienes vida eterna, pero tu alma no está salva. Y entonces, ¿cómo se logra salvar? Teniendo un cuidado de ti mismo, esa comunión con el Señor y de la doctrina. Es importante, no es cualquier cosa. No, a mí me enseñan cualquier cosa, ellos tienen buena voluntad. No basta la buena voluntad, no basta con que la persona sea fiel. Requiere que sea fiel, pero que también sea idónea. Hoy estamos viendo ese aspecto de la idoneidad. El siervo, el sembrador, tiene que ser idóneo. Acompáñame por favor a 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Como lo vimos hace 8 días, estos 2 versículos. Todo inicia dependiendo de la gracia del Señor. Esforzarnos en depender de Él, no nuestras propias fuerzas, es en la gracia. Y aparece en el versículo 2 el orden correcto y el versículo completo, las características completas que tiene que tener un sembrador. Primero tiene que ser fiel y luego tiene que ser idóneo, como lo hemos visto en los dos escrituras anteriores. Aquí mismo en 2 Timoteo capítulo 2, miremos los versículos 15 y 16. Hace 8 días vimos varios puntos de vista o varias facetas que tiene un sembrador fiel. Esa prédica ya la puedes consultar en nuestro canal de YouTube. El apóstol dice que un sembrador tiene que ser un maestro, tiene que ser un soldado, tiene que ser un atleta y tiene que ser un labrador. Y esto se extiende hasta el versículo número 14. Luego, versículos 15 y 16 ya nos habla de la idoneidad. Dice versículos 15 y 16 de 2 Timoteo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Les decía hace 8 días que tuvieran en cuenta el versículo número 14, porque hoy vamos a ver algo parecido. Y lo que quiero que noten es que el versículo 16 que acabo de leer se parece mucho al versículo 14 que consideramos hace 8 días. Para que lo recordemos bien, voy a leer el versículo 14. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esto lo dice en un marco de la fidelidad que viene desde el versículo 1 hasta ese versículo número 14. La fidelidad tiene que ver con que no debemos contender sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pero la idoneidad también tiene que ver con eso, porque cuando habla de idoneidad, luego en el versículo 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hermanos, esto es delicado y quiero enfatizarlo un poco hoy. Un sembrador idóneo no solamente es el que investiga y el que se enfoca en la verdad, sino el que no se distrae con lo que advierte, tanto el versículo 14 como el versículo 16. Hay que evitar profanas y vanas palabrerías. Hermanos, eso es tan delicado. De pronto nos acostumbramos, no nos parece que sea algo incorrecto. No nos parece que sea tan dañino, tan peligroso. Cuando algo lo vemos que es tan peligroso, entonces paramos. No lo hacemos más. Por cuidado, por cuidar nuestra casa, por cuidar la misma iglesia.
Pero cuando algo no nos parece peligroso, entonces lo hacemos simplemente. ¿A qué me refiero? Dice el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías. Profanas, cosas mundanas, enfocarse en temas mundanos. Enfocarse en temas mundanos. Dice que conducirán más y más a la impiedad. Enfocarse en temas mundanos nos van llevando, mire como dice el versículo 16, más y más. Ese más y más muestra que es algo gradual, de poco a poco, así como cuando Lot fue extendiendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Él no dijo, ay, tan chévere Sodoma, oh, lleno de pecado, allá me voy a vivir. No, sino que él fue extendiendo sus tiendas y a lo último ya estaba cómodo y era un líder de la ciudad, imagínense. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. Cuando nos enfocamos en cosas mundanas, invertimos tiempo en conversaciones, en asuntos mundanos, eso va a conducir más y más a la impiedad. Hace poco vimos que era eso de impiedad. Impiedad es lo contrario a piedad. Y piedad es un estilo de vida que depende de la gracia de Dios. Ocuparnos de conversaciones, de cosas mundanas, nos va conduciendo poco a poco a un estilo de vida carnal, a un estilo de vida donde la gracia de Dios no es tan importante para nosotros. Sabemos, porque somos hijos de Dios, sabemos que es importante, que ahí está disponible, pero no la aprovechamos. Empezamos a pensar por nosotros mismos, a sentir por nosotros mismos, a decidir por nosotros mismos. Eso se llama impiedad. Y no está en la cita sugerida allí en la pantalla, pero creo necesario mostrarles el poder destructivo que tiene esto. Yo no sé si alguno de los que está aquí todavía acostumbra a escuchar música mundana y se siente tan firme, tan fuerte espiritualmente que dice, no, esto no me hace daño. Yo no sé, alguno de los que está acá se acostumbra a escuchar novelas. Ah, no, una novela, eso no tiene pornografía, eso no tiene pornografía, solamente tiene bochinches. Novela que no tenga bochinches no es novela. Novela que no tenga contiendas no es novela. Novela que no tenga celos no es novela. Novela que no exalte pasiones no es novela. Si estás escuchando o viendo algo que no tiene nada de eso, entonces no estás viendo novelas. No hay problema. Pero si estás viendo novelas, quiero decirte que estás ocupando tu tiempo a algo mundano, algo profano, algo mundano, y eso en el momento te sientes firme, fuerte, y puedes ministrar al Señor y ministrar a la iglesia al Señor, y cuidar tu familia, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus amigos. Pero quiero advertirte lo que el Señor dice acá. Eso te está conduciendo más y más a un estilo de vida donde ya vas a pensar, sentir y decidir por tu propia cuenta y no te pones en dependencia de Dios. Y si te parece poco lo que estoy diciendo, no necesariamente te quejes novelas. De pronto sales al antejardín a charlar con una vecina. A veces es más peligroso eso que la misma novela. O a veces dicen, no, eso no es una novela, es una película. No, pues, ¿qué diferencia? No, eso es una película, es una serie. No, pues, ¿qué diferencia? ¿Es una serie de qué? ¿Una serie de la carta de Pablo a los romanos? De pronto no. Y es eso lo atrapa a uno. Es que no es que uno sea simplemente un irresponsable que está buscando problemas, no, es que eso lo atrapa, es que eso está diseñado para atraparlo. Algunos piensan que no, es que la pornografía es una trampa diabólica para atrapar a la gente. No solamente la pornografía, la misma música, las mismas novelas, las mismas películas, las mismas series, los mismos hábitos destructivos.
las drogas, el alcohol, las conversaciones inadecuadas, todas esas cosas mundanas, uno se acostumbra a eso porque uno dice, no, yo lo manejo, yo no tengo problema. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Eso te conduce más y más a la impiedad. Tal vez en este momento ya estás actuando, tu estilo de vida es de impiedad y ni cuenta te das, porque eso fue poco a poco. Y decía, no está propuesto en la cita, pero el versículo siguiente, si tienes tu Biblia abierta allí, el versículo 17 de 2 a Timoteo 2:2, mira lo que dice. Y su palabra carcomerá como gangrena. Oh, por favor. ¿Sabes qué es eso de gangrena? Allí dice carcomerá, algo que carcome. Es el tejido muriéndose. Y eso se va expandiendo hasta que muchas veces ya no es suficiente atender la infección o lo que haya causado ese daño, sino que toca amputar el miembro. Eso es gravísimo. La gangrena no es algo que, bueno, voy a dejarlo ya. No, ya tienes que dejar el brazo. Esos malos hábitos, queridos hermanos, el apóstol Pablo advierte aquí, carcomen como gangrena. No te das cuenta hasta que ya la pierna está azul y hay que amputar. No te das cuenta hasta que tu problema en tu casa ya está grandísimo, hasta que el problema en tu trabajo ya está grandísimo, hasta que ya no puedes tener una plena comunión con el Señor y amando al Señor y ya no puedes tener esa comunión. Hay un estorbo ahí, no entiendes qué es, porque eso fue poco a poco, fue carcomiendo como gangrena. Hermanos, la palabra nos avisa, nos alerta, así que tengamos mucha precaución. No solamente lo avisa en cuanto a la fidelidad del sembrador, sino también en cuanto a la idoneidad. El sembrador fiel no se enreda con esas cosas. El sembrador idóneo no se enreda con esas cosas. Tengámonos un poquito en el versículo 15. El versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es con diligencia. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que usar bien la palabra, usarla bien. La palabra de Dios la tenemos que conocer. Hermanos, en estos tiempos peligrosos, que es la advertencia del apóstol Pablo a Timoteo, con tanta descomposición que hay en el mundo, usted mira cómo está nuestro país, con tanta situación terrible que hay en el mundo entenebrecido completamente, para eso está la iglesia, que es luz del mundo. Pero la iglesia contaminada, ¿cómo va a alumbrar al mundo? Esa es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad y nuestra capacidad. Pero ¿cómo vamos a alumbrar si ya estamos contaminados? Si nuestra luz es tinieblas, entonces ¿cómo serán de densas las tinieblas? Entonces el apóstol Pablo, viendo este peligro, él dice, la solución es, y empieza a decirle a Timoteo cuál es la solución. La solución es que se predique la palabra de Dios y se requieren unos obreros, se requieren unos sembradores que sean fieles y que sean idóneos. Y en cuanto a la idoneidad, tenemos, hermanos, no podemos pasar más tiempo sin saber dónde queda primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, segunda Timoteo, Tito, Hebreo. Y cuando llegas a Apocalipsis te das cuenta que tal vez estaba aquí antecitos de segunda Timoteo y te devuelves primera Filipenses. Y no, ya el predicador ya está por terminar y no has encontrado primer libro de Reyes. No puede ser eso. No puede ser que no recuerdes cuál fue la prédica del domingo pasado.
No puede ser que no estuviste y no te enteraste. Si no estuviste, tal vez eres la persona más indicada para saber, tener bien fresquito cuál fue, porque has tenido que averiguar. Me perdí esa comunión. Esa palabra, Dios la mandó a gente que la necesitaba. Yo no la necesitaba. No, claro que sí, la necesitamos. Tenemos que ser diligentes. Esa es la diligencia. La palabra de Dios tiene que tener una importancia para nosotros. El jueves recordaba a tus abuelos, Ginette, que tu mamá nos contó que se sentían incómodos cuando sobre la Biblia se colocaba otra cosa. No sé si Ginette tenga ese recuerdo. Tu mami nos contaba eso. No, ellos no permitían, se sentían incómodos cuando sobre la Biblia se colocaba otra cosa. No, sobre la Biblia no se coloca nada. Más vale la Biblia se coloca sobre el otro libro, sobre lo que sea, pero sobre la Biblia nada. ¿Por qué? Uy, tanto misticismo. No, no es misticismo. ¿Qué es? Un respeto a la palabra. Es que no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Hermano, nosotros tenemos que tener un aprecio por la palabra de Dios. ¿Tú tienes Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? Ah, la tienes en tu celular. Qué bien. Ojalá no te distraiga, ojalá no te pase lo que me pasa a mí. Yo estoy estudiando en el celular, yo tengo todas las noticas aquí en el celular. Y estoy estudiando cuando, pum, escucho una notificación. ¿Y qué creen que automáticamente hago? Voy a ver qué es. Y ya me distraje. Yo tengo una ventaja con esta Biblia impresa en papel, que las únicas notificaciones vienen del cielo. Entonces estoy ahí, ¡pum!, me notifica, entonces me dice para dónde ir, pero no me distraen. Hermanos, tenemos que ser diligentes. ¿Tienes Biblia? Úsala. No, desempólvela, límpiela, guárdela, cárguela, apréndala, léala, memorícela, practíquela, téngala en gran estima, porque es la palabra de Dios. Tenemos que ser diligentes con ella, tenemos que aprender a usarla, tenemos que saber cuáles libros son del Antiguo Testamento, cuáles son del Nuevo Testamento, tenemos que diferenciar entre ley y gracia, tenemos que diferenciar entre don y galardón, por ejemplo, cosas que muchos en el pueblo de Dios no tienen ni idea. Tenemos que diferenciar entre vida eterna y reino de Dios, cosas que casi nadie sabe en el pueblo de Dios, pero están allí. Cosas que, como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5, son difíciles de enseñar, de explicar a otros, no porque la materia sea compleja, sino por la mala actitud de los oyentes. Se han hecho tardos para oír. Nosotros no podemos ser esos. Nosotros aprendimos desde la primera ocasión, desde la primera prédica de febrero, que tenemos que desarrollar oído para oír la palabra, y para eso hay 5 cosas que les hemos asignado cada una a una vocal. Recuerda, 5 cosas respecto a la palabra de Dios. ¿La podemos recordar hoy? La primera letra, ¿cuál es? A, de amar. E, de entender. I, de investigar. O, de obedecer. Y U, de usar. Tal como dice el apóstol aquí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que usar bien la palabra. Cuando vamos a compartir la palabra, tenemos que mirar a quién se la vamos a compartir. Si la persona no es creyente, ¿qué vamos a hablarle de edificación? ¿Cómo vas a edificar sobre arena movediza? ¿Cómo vas a edificar sobre muerte? Entonces ahí no tienes que edificar, ahí tienes que evangelizar. Pero si es un creyente, entonces, ¿por qué le vas a llevar a la convicción de que es un pecador y que tiene que recibir a Cristo si ya es un creyente? Ahí no tienes que evangelizar, ahí lo tienes que edificar. Entonces tienes que saber qué palabra usar para evangelizar y qué palabra usar para edificar. Tienes que saber, tienes que conocer qué cosas son del Antiguo Testamento que pueden servirme para
esa edificación o para evangelizar a esa persona, pero también qué cosas del Nuevo Testamento me pueden servir. En el caso de Timoteo era así. Timoteo había conocido las Escrituras desde niño gracias a la mamá y a la abuela. Él conocía el Antiguo Testamento gracias a ellas. Y ahora que se hace discípulo de Pablo, Pablo le enseña todo el Nuevo Testamento. Entonces ahora qué riqueza para este hombre Timoteo. Él conocía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya podía usar toda la palabra. Tenía que usarla bien. Él tenía que ser diligente, él tenía que ser fiel y tenía que ser idóneo. Tenía que estudiar, tenía que investigar. Tenemos que orar, tenemos que leer, tenemos que oír la palabra. Yo les sugiero, así como lo hice hace poco, hay aplicaciones que puedes tener en tu celular que te repiten el capítulo 2 de 2 Timoteo. Y usted le dice, repítamelo 9 veces. ¡Pum! Y hágale, usted está haciendo otra cosa y está escuchando. ¿Saben que la fe es por el oír? Lo vemos en enero. Entonces, entre más oiga, más firme vas a estar en la fe. Son cosas de la palabra. Tenemos que ser diligentes con la palabra de Dios. Miremos, por favor, los versículos 23 al 26 de aquí mismo de 2 Timoteo 2. Versículos 23 al 26 dicen: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Vuelve el mismo énfasis de los versículos 14 y versículos 16. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. ¿Qué es eso de contencioso? Peleón. No tiene que ser peleón, sino todo lo contrario. Amable para con quienes, para con los que le caen bien. Amables para con los que están de acuerdo con él. Amables para con lo que cuando él habla, dicen amén, con eso va a ser amable y con los otros no. No, ¿qué dice la Biblia? Hermano, esto, yo no sé si usted me está escuchando, si es así, si está escuchando la palabra, diga, esto es para mí. Eso es para mí, hermano. Tenemos que ser amables para con todos. A veces vamos a evangelizar a una persona y empezamos queremos es como que no crean en el Señor para que se pierde rápido. Queremos es como mandarlo rápido. Empezamos con juicio, no con amor. Eso no es amabilidad. Así sepamos que la persona es un guache. Si es un guache, tenemos que ser misericordiosos porque está en una mala condición. Tenemos que ser amables para con todos. Entonces, notas que si no somos fieles primero, si no dependemos de la gracia del Señor, va a ser muy complicado. Ser amables para con todos. ¡Ay, hermano! Y en esta época electoral, ser amables para con todos. ¡Ay, ay, ay! Ahí me dan ganas de decirles 3 cosas a algunos. Pero si no es amable, ¿qué debo hacer con esas 3 cosas? Me las tengo que callar. Porque ¿cómo tiene que ser el siervo de Dios? ¿Amable con quién? Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Apto. ¿Qué quiere decir eso de apto? ¿De qué trata? Apto para enseñar. ¿Qué es eso? Que es capaz de enseñar, que es idóneo para enseñar, que ya oyó, ya recibió, ya tiene un depósito que entregar. Es apto. Entonces, es apto porque ya tiene la capacidad, pero tiene que ser amable. Y luego dice, apto para enseñar. ¿Y luego qué dice? Sufrido. ¿Por qué vuelve a decir sufrido? Y vimos hace 8 días que el apóstol Pablo sufría un poco de cosas. ¿Recuerdan cuál era el motor de Pablo? ¿Por qué él sufría todo eso? Todo eso lo sufro yo, dijo él, por amor a los escogidos, dice él. Entonces, esa persona tiene que ser apto para enseñar, tiene que ser sufrido.
Apenas venga la dificultad, no salga corriendo, no tire las cosas. Usted está enseñando, ¿y qué pasó? No, es que ya me pasó eso. Quédese sufriendo. ¿Qué es ser sufrido? Que se queda para resistir, para sufrir. No sale corriendo. El que ama hace eso, porque el amor es sufrido. Apenas vienen las dificultades, no sale corriendo, se queda sufriendo. Así es el amor. Lo que nos debe mover a nosotros para usar bien la palabra, para enseñarle a las demás personas, es el amor que le tenemos a esas personas. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia. La persona no entiende, ni oye, ni bien entiende. Entonces, ¿y qué? ¿Y cuál es la sorpresa? Si la persona está perdida, a ver, si la persona está perdida, si la persona está en tinieblas, ¿cuál es la sorpresa que nos da? No, es que parece bruta. Claro, así todos parecíamos brutos. Porque no teníamos la vida. Y la palabra de Dios dice en Juan 1 que la vida era la luz de los hombres. Cuando tenemos la vida, todo se alumbró. Pero antes, ¿cómo estábamos? En tinieblas. Y no es coeficiente intelectual, es asunto espiritual. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Que la persona no te entiende. Está en tinieblas. Tenemos que orar más. Tenemos que rogarle al Señor la misericordia. Pongamos a esa persona en cadena de oración, lo que sea, pero tenemos que ser perseverantes, tenemos que hablarle a esa persona con amabilidad. Versículo 25-26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Están enredados con el diablo. Eso ya lo sabemos, no es sorpresa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Versículo 25, con mansedumbre. Característica de una persona mansa, ¿cuál es? Por definición, ¿qué es una persona mansa? Como la bienaventuranza. Una persona mansa es una persona que no pelea. Y hay una promesa y una bienaventuranza para esa persona. Hereda la tierra. Hoy en día no, toda la vida realmente. Los seres humanos han peleado por la tierra. ¿Cómo está el Cauca? Pelean por la tierra. Los hijos de Dios, que están en comunión con Dios, no tenemos que pelear. Todo lo contrario, tenemos que ser mansos. El que hereda la tierra no es el que pelea, es el que no pelea, justamente. Nosotros, cuando vamos a corregir a las personas, no tenemos que ser peleando con la persona. No peleamos. Le damos todos los argumentos que no sean en forma de contienda. Ni siquiera debemos usar un tono golpeado. ¿No entiende? ¿No entiende eso tan claro? Ya está peleando. Eso no es nada amable. Estas son las características que debemos tener como obreros idóneos. Mira que se mezcla continuamente la fidelidad y la idoneidad. Tenemos que estudiar la palabra, pero en dependencia de Dios. Tenemos que conocer, ser ágiles, usarla bien, pero eso es en dependencia de Dios. Si tiene la posibilidad de estudiar teología, de ir a un seminario, hágale. Pero eso no es el camino necesariamente. Pero sí es el camino necesariamente ponernos en dependencia del Señor. Acompáñame al capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4, los primeros 5 versículos dicen: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo está por morir ya.
Él ya sabe que tiene poco tiempo de vida, ya no va a poder seguir predicando, él se la pasó predicando. Y él aquí mismo en ese capítulo muestra que le espera una recompensa. De eso hablamos hace 8 días y quiero recordarles que todos los que prediquen la palabra de Dios, todos los que compartan la palabra, ya sea para evangelizar o para edificar, tienen una recompensa especial. Cuando Pablo le está encargando a Timoteo que predique la palabra, mire las palabras que usa, mire el enfoque que le da, mire lo que pone de relieve en ese encargo. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ay, Dios mío, bendito. La importancia de predicar la palabra se la ha dicho con las primeras palabras. Con ese versículo 1 ya le dijo todo. ¿Por qué hay que predicar la palabra? Porque es que hay un juicio. Porque es que el Señor es juez. ¿Quién es el juez? El Señor Jesús es el juez. El Padre le ha dado todo juicio al Hijo. Eso nos enseña la palabra. Entonces, ¿por qué hay que predicar? Porque es que viene un juicio. Realmente vienen varios juicios. Y están mencionados allí. Están entretejidos allí en el versículo 1. Por lo menos 3 juicios. ¿Los pueden ver? El primero que se menciona, ¿cuál es? Juzgará a los vivos. Ahí. ¿Cuándo es eso? Allí dice cuándo. En su manifestación y en su reino. Cuando el Señor venga por segunda vez de manera visible, cuando descienda en Jerusalén, va a juzgar a los vivos que estén allí. ¿Ahí estará la iglesia? No, si antes vienes con la iglesia, viene con los vencedores. Ya ha pasado las bodas del Cordero y viene con su iglesia, que ahora su propia esposa es su ejército, y viene y ve que el anticristo con sus ejércitos tienen a Israel acorralado, y entonces hace juicio contra los vivos que estén allí. Versículo 1, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos. Juzga a los vivos que están ahí. Eso lo puede leer en Mateo 25, del 32 en adelante. ¿A quién va a juzgar? A los vivos, los que están vivos allí. Pero luego dice el versículo 1, y a los muertos. ¿Cuándo juzga a los muertos? 1000 años después de eso, en el gran trono blanco, ahí juzga a los muertos. ¿De acuerdo? Entonces, como hay esos juicios, como tanto vivos como muertos van a pasar por juicio, ¿qué hay que hacer? Hay que predicar. ¿Cuándo? Ya. Hay que predicar ya. Porque es que el Señor va a venir y es que va a haber un juicio. Entonces la gente tiene que escapar de ese juicio. ¿Y la única manera de escapar de ese juicio cuál es? Oyendo la palabra de Dios. No hay otra. ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? Entonces por eso es que te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Y qué le encarga? Que predique la palabra. Hermanos, tenemos que predicarle a la familia, tenemos que predicarle a los vecinos, a los amigos, al de la tienda, al del transporte. Todos ellos van a pasar por juicio. Entonces, no estamos pintados, estamos para llevar la palabra. Dice también el versículo 1, en su manifestación y en su reino. Allí hay otro grupo de personas. Cuando habla del reino, ahí está involucrando otro grupo de personas que no son esos vivos que van a ser juzgados, ni tampoco esos muertos que van a ser juzgados. Ese sí es la iglesia. De hecho, ese juicio es primero que los otros dos. En su reino, porque
Timoteo, que es un hijo de Dios, que está recibiendo un encargo de parte de Dios a través de Pablo que predique la palabra, dependiendo de lo que haga o deje de hacer, va a ir a un tribunal que se llama Tribunal de Cristo, y ahí va a ser recompensado por las cosas que hizo mientras estaba en el cuerpo. Sean buenas. Algunos leen este versículo o este pasaje de la Biblia diciendo sean buenas o sean buenas. O sea, sean buenas o sean malas. Y algunos tercamente dicen, si son buenas, el Señor los va a felicitar. Y si son malas, el Señor los va a felicitar. Pues no. Va a haber un castigo temporal en el milenio. Entonces, hermanos, ¿alguno de los que está aquí cree esa palabra? Hermano, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar. Predicar. ¿Qué tienes que hacer? Oír. Vivir la palabra. Punto. De hecho, el mejor predicador es el que ni siquiera tiene que abrir la boca. Porque ya lo vieron cómo es. Ya vieron el ciudadano que es, el padre de familia que es, o el hijo que es, o el deportista que es, o el estudiante que es, o el transportador que es, o el mecánico que es, o el negociante que es, o el electricista que es, el agricultor que es. Ya vieron lo que es, el hombre que es. Es un testigo, tiene a Cristo, irradia a Cristo, muestra a Cristo, refleja a Cristo. Punto. Ya predicaste. Sin tener que abrir la boca. Esa es la prédica realmente, esa es la efectiva. Es vivir a Cristo. En un solo versículo el apóstol Pablo dice, ¡ojo! Es que va a juzgar a los vivos y a los muertos y en la manifestación de su reino. Entonces, dependiendo lo que hagamos ahorita, vamos a estar o no en ese reino. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Entonces, ¿cuál es el encargo? Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que tenemos que hacer. Predicar. Instar. ¿Qué es eso de instar? ¿A qué le suena instar? Motivar. ¿Cierto? Que la persona sienta curiosidad. Cuando el Señor le dice a la mujer, si supieras, si supieras cuál es el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. Y ella estaba ahí como que, ¿usted qué me está hablando? Ella no quería caer, pero cuando le dice, tú me pedirías y yo te daría agua viva. No, ya la mató con eso. Yo, dame esa agua para que no tenga que venir yo hasta acá. ¿Qué estaba haciendo el Señor con ella? Instándola, motivándola, haciéndole, alborotándole el hambre, la sed. Haga que la gente le den ganas de Jesús, que la gente le dé hambre de Jesús. ¿Y qué te pasó? ¿Y por qué te pasó? ¿Te operaron la rodilla? No, el Señor me sanó. Que la gente le den ganas de saber qué es una sanidad. ¿Qué pasó y no te divorciaste? No, el Señor nos restauró. Gloria a Dios, que la gente diga, oh, por Dios. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con tu hijo? No, el Señor ya lo sacó de las drogas y, oh, por Dios. O que el Señor diga, ¿y qué pasó? No, nos divorciamos. Ay, ¿y entonces qué? ¿Estás infeliz? No, estoy llena del Señor. ¡Oh, por Dios! ¿O no? ¿O no? ¿O es que el Señor a todos los matrimonios los restaura? No. Unos nunca debieron casarse, creo. De verdad. Pero por si las moscas, si ya te casaste, no procures soltarte. Y los que no lo han hecho, piénsenlo bien. Mire tantos botones de muestra y todavía se quieren casar. Yo no entiendo eso. ¿En serio? No es que no se tengan que casar,
Pero cásense en bien, no corran a casarse. Los que corren a casarse después corren ¿a qué? A separarse. Oh, hagamos como dice la Biblia. Entonces, todas esas cosas, miren, si tienes un fracaso, hermanos, miren esto. Miren que el Señor como es de lindo. Si tienes un fracaso, no estás impedido para dar gloria al Señor, para manifestar al Señor. Todo lo contrario. Tienes una bendita oportunidad para que el Señor se glorifique. Y cuando Él lo haga, la gente va a decir, oh, lo hizo con este. Tenía 4 días en el sepulcro. Y de ahí lo levantó. Tenía el agua, muerte hasta el cuello. 6 tinajas. Y las convirtió en vino. Oh. El último día de la fiesta satisfizo unos que todavía tenían sed. ¡Aleluya! En un desierto alimentó más de 5,000. O sea, esas dificultades lo que hacen es que una oportunidad. Así que, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes dificultad de hablar? Gloria a Dios, el Señor va a usar eso. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Problemas en tu matrimonio? Gloria a Dios, eso es lo que Dios va a usar. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Tus hijos? ¡Ja! Si viera el mundo como tiene problemas de hijos, el Señor necesita en su reino esos casos para mostrar que no es por nuestra fuerza, que nosotros no somos nada realmente, sino que de Él es toda la gloria. Que Él es el que tiene el poder, que de hecho se perfecciona no en nuestro poder, sino en nuestra debilidad. Así que si te creías desclasificado, el Señor te clasificó hace rato. De hecho, desde antes de la fundación del mundo, no has hecho ni bueno ni malo. Y ya. Eso es lo que nos corresponde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar. Tenemos que instar. Tenemos que redarguir. ¿Qué es eso de redarguir? Redarguir es, por la misma palabra, mostrarle a la persona, ni siquiera la tenemos que señalar, mire, la misma palabra es ponerle un espejo a la persona. Es eso, redarguir es, póngale un espejo para que vea como, ahí está, despeinado. No había visto. Cuando le pone el espejo, la misma persona cae en la cuenta. Usted no tiene que decir, mire cómo tiene ese pelo alborotado. No, muéstrele el espejo. Y la persona cómo queda, redarguida. ¿Cierto? O somos nosotros el espejo, somos nosotros el Espíritu Santo. Nosotros somos. ¿Cómo redarguimos una persona? La exponemos a la verdad, a la luz. Dice que redarguye, dice reprende. ¿Qué es eso de reprender? ¿Reprender es un tono más fuerte que redarguir o no? ¿O es lo mismo? Es un tono más fuerte. Reprendo, suena como a regaño, ¿cierto? Reprender es mostrar con claridad el error que la persona está haciendo. Es que adulterar es pecado, punto. Es que matar es pecado. Es llamar las cosas por su nombre. Porque somos muy buenos para disfrazar, ¿no? Pero reprender es llamar las cosas por su nombre. Después, ¿qué dice? Exhorta. ¿Qué es eso de exhorta? Se parece a redarguir, se parece a reprender, ¿cierto? Exhorta es como ¿qué? Es como animar, tiene más que ver con animar, como sacar la persona del letargo que está como animándola, ¿cierto? Y si está en la misma lista con redarguir y reprender, entonces hay que hacer una diferencia sobre eso. Pienso que tiene que ver con animar. Y luego dice con toda paciencia y doctrina. Hay mucha doctrina, entonces con toda la doctrina que tenga usted, con toda la palabra que tenga, con toda la enseñanza que tenga, hágalo. Pero no solamente con toda doctrina, sino con toda ¿qué? Paciencia. Nuevamente el asunto de la paciencia. El labrador tiene que tener paciencia, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuando se amontonan muchos maestros a escuchar lo que ellos quieren, pasa lo del versículo 4. Apartan de la verdad el oído
y se vuelven a las mentiras. Eso es lo que está pasando ahorita. Termina él diciendo en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El ministerio que tenía específicamente Timoteo, ¿cuál era? Él iba a quedar encargado de la iglesia. Él tenía que pastorear a esta gente. Y si usted lo mira desde el capítulo, desde la primera carta, usted nota eso. Pero también le dice, haz obra de evangelista. Usted no puede decir, no, yo soy pastor. Yo soy pastor. Yo le hablo a la iglesia. A los no convertidos les hable otro. No. Pastor, pero también puede hacer obra de evangelista. Ese es usar bien la palabra. La usa para evangelizar, pero también la usa para edificar. Bueno, miremos para terminar varias citas en Mateo que ustedes recordarán y los que lo recuerden nos van a ayudar. ¿De qué habla Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor rompe el silencio de 400 años sin decir una palabra, es por boca de Juan Bautista. ¿Y qué es la primera palabra que él dice? Arrepentidos. ¿Cuál fue el enfoque de la prédica de Juan Bautista? El reino de los cielos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego Juan Bautista es encarcelado y a la altura de Mateo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Predicó parecido a Juan Bautista? Sí, tal cual. ¿Cuál es el enfoque de la prédica de Jesús? La misma de Juan Bautista. ¿Cuál? El reino de los cielos. Desde que empezamos nosotros estas prédicas en febrero, hemos hablado del asunto. ¿Recuerdan? Aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué es lo que está sembrando? Una semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra. ¿Enfocada en qué? En el reino. Eso es lo que se siembra en las personas, el reino. El Señor predicó el reino así como lo hizo también Juan Bautista. Más adelante en el capítulo 10, cuando el Señor encarga a sus discípulos, encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 7, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos. Entonces, la prédica que el Señor le dijo a los discípulos que tenían que dar es enfocada ¿en qué? En el reino de los cielos. No enfoquemos otra cosa. Tristemente, hermanos, lo digo por conocimiento de causa. Tristemente, se sigue predicando muchas cosas chéveres, bonitas, importantes, pero no enfocadas en el reino de los cielos. No se sabe qué es el reino de los cielos. Muchos creyentes siguen pensando que el reino de los cielos es el cielo. Y voy a decir esto especialmente para esta persona que nos está viendo aquí en el canal. El reino de los cielos no es el cielo. El nombre lo dice, el reino es una atmósfera de autoridad, es un gobierno. De hecho, en este momento se manifiesta en iglesia. Recuerden que el apóstol dijo que el reino, ¿cuál era el reino de Dios? ¿En qué consiste? No en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ese es el interior de la persona, el interior del creyente que se manifiesta ese reino. No es un sitio. ¿De acuerdo? La oración que el Señor nos enseñó no es irnos al cielo para disfrutar el reino. Nunca, el Señor nunca. Nosotros siempre estamos pensando, o en general, siempre no, porque ya no. Vamos al cielo para disfrutar del reino. No, la oración es, venga tu reino. Venga, no voy a tu reino. Eso es religioso. Vea, voy a ser enfático en esto. Eso no es solamente religioso, eso es mundano, eso es diabólico. Enseñar una cosa contraria a la palabra y particularmente algo tan crítico como lo es el reino de los cielos es diabólico. El diablo suelta a las personas, el Señor abre los oídos,
corre el telón y descubre los misterios del reino. El reino de Dios, el reino de los cielos no es un lugar. Eso es lo que la iglesia tiene que predicar. Dice en el capítulo 24. Capítulo 24 de Mateo, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nosotros, los seres humanos y particularmente la iglesia del Señor, por años hemos estado mostrando señales para decirle a la gente que viene el fin. Ya viene el fin. Un volcán saca toda esa lava con furia y ya viene el fin. Un terremoto, ya viene el fin. Una guerra, ya viene el fin. Se abre la tierra, ya viene el fin. Pero la Biblia nunca dice eso. No hay ni un solo lugar donde la Biblia diga eso. Todo lo contrario. Menciona estas cosas y luego dice, no es el fin. Pues nosotros no sé qué nos pasa. Pero la señal, realmente lo que tiene que suceder para que venga el fin, que según dice la Biblia, que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ahora sí, es eso. Entonces, hermanos, un sembrador fiel, ¿en qué va a enfocar? En el reino. En los grupos de vida, ¿qué vamos a enfocar? En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. No solamente tenga vida eterna y ya olvídese del Señor. No, comunión. ¿Para qué? Para reinar, para que nuestra alma sea salvada en esa comunión. Termino con Mateo capítulo 13. Volvamos al capítulo 13. Ahí fue que empezó toda esta miniserie. Mateo capítulo 13, los versículos 51 y 52. Mateo 13, versículos 51 y 52 dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Pregunto, ¿quiénes respondieron, sí, Señor? Los discípulos. Y cuando el Señor les pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿A qué cosas se refieren? A todas esas parábolas, 7 parábolas, esta es la octava. Cuando les va a decir la octava parábola, antes les hace una pregunta. ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿Habéis entendido las 7 parábolas que les acabo de dar? ¿Ellos qué dijeron? Sí, Señor. Hermanos, Getsemaní. Toda Getsemaní. Todos. Debemos entender, debemos tener claritas las 7 parábolas de Mateo capítulo 13. No hay forma que, no sé, yo como que la levadura no, entiéndala bien. En nuestro canal de YouTube están esas 8 parábolas para que las estudie. Hay otras más, pero particularmente esas 8 parábolas. Bueno, 7 porque esta octava la usa el Señor para verificar si ellos han entendido. No solamente es oír, recuerde que es A-E y la E de entender. Oímos, pero entendemos. Jesús les dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por esto, todo escriba docto en el reino de los cielos. Entonces, escriba, ¿qué es un escriba? ¿Alguien que es experto en qué? ¿En Nuevo Testamento o en Antiguo Testamento? Antiguo Testamento. Dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos es un tema del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Del Nuevo. Juan Bautista empezó hablando, ya lo vimos. Es del Nuevo. Entonces, una persona que es experta en el Antiguo, pero ahora se hace, dice, docto en el reino, dice, todo escriba, experto en el Antiguo, pero ahora es docto del reino, es un discípulo del reino. No solamente se quedó con el Antiguo, sino que ahora también el Nuevo. ¿Y cuál es el enfoque del Nuevo? El reino de los cielos. Dice, es semejante a un padre de familia
que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cuáles son las cosas nuevas? Las del Nuevo Testamento. ¿Y cuáles son las cosas viejas? Las del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Conocer la palabra. Nos toca conocer las cosas viejas y nos toca conocer las cosas nuevas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Uy, ahora sí se me acabó la dicha, me acaban las vacaciones. No, vamos a esforzarnos en la gracia. Es dependiendo del Señor para que Él nos muestre las Escrituras. Amén. Amén. Y podemos entender, podemos conocer el Antiguo Testamento y podemos conocer el Nuevo Testamento. Y nos vamos a dar cuenta que realmente es una sola cosa, una tras otra. Un fundamento para lo que vemos ahora nuevo en el Nuevo Testamento. El Señor quiere que nosotros seamos esos sembradores fieles e idóneos. ¿Me acompañan de pie y oramos? Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias por ese tiempo, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos delante de nosotros. Gracias por la tarea que tenemos por delante, gracias por la carrera que tenemos por delante. Ayúdenos a ser esos sembradores fieles e idóneos. Ayúdenos a estar en dependencia de ti. Renunciamos, Señor, a actuar por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta. Queremos llegar al punto de no poder hacer absolutamente nada por nosotros mismos, sino estar en dependencia de ti. Señor, tenemos familiares, tenemos amigos, vecinos, compañeros de estudio, trabajo. Y sabemos que vienen juicios. Ayúdenos, Señor, a estar a la altura. Ayúdenos a hablarles. Ayúdenos, Señor, a motivarlos, a antojarlos de ti. Ayúdenos a tener una vida, una realidad en ti, amado Dios, a no movernos de ti en ninguna situación. Padre, especialmente te damos gracias por las dificultades que estamos atravesando en este momento. Algunos por situaciones financieras, otros por salud, otros por cuestiones familiares, otros por sociales, otros por cuestiones de empleo o por desánimo. Señor, sea lo que sea, es una bendita oportunidad para que se manifieste el poder de resurrección. Nos exponemos delante de ti para que tomes control de todo. Te entregamos todo, Señor. Lo bueno, lo malo, todo lo que somos, así como estamos en este momento, nos rendimos delante de ti para que tú tomes el control, Señor. Queremos depender de ti. Todas estas luchas, todo lo ponemos en tus manos, Señor, para que te glorifiques. Así como una vez dijiste, Lázaro, ven fuera. Tú puedes llamar a existencia, tú puedes llamar a vida lo que se ha muerto. Tú eres la vida y la resurrección, en ti confiamos. Y a ti, Señor, te damos gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.